Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están esos que me vienen acompañando en esta lectura? A mí me viene encantando. Ahora vamos a leer el capítulo 4. Se llama Cuando la medicina no explica los síntomas. Y en este capítulo la autora explica cuáles son las causas de las enfermedades psicosomáticas. Así que especial atención porque está buenísimo, sobre todo para tener en cuenta y cuidarnos, ¿no? Ahí arranco a leerles. Describir las enfermedades psicosomáticas fuera de la parte psicológica y emocional es quedarnos en la descripción fisiológica o en la manifestación de sus efectos, es decir, en el modo en el que nos comportamos o reaccionamos debido a la presión de la enfermedad, negando o cubriendo el mensaje que nos envía el cuerpo. Si vamos más allá, podremos profundizar en la comprensión de estas enfermedades y las causas que precipitan y predisponen su desarrollo. Causa de las enfermedades psicosomáticas. Hemos visto cómo en la enfermedad psicosomática los factores psicológicos influyen significativamente en la manifestación física de síntomas y enfermedades, lo cual se ve intensificado por el estrés. Las enfermedades cardiovasculares, el síndrome de intestino irritable o el estómago nervioso son solo algunas de las manifestaciones con las que nos podemos encontrar. Repasemos las principales causas y factores asociados con estas enfermedades psicosomáticas. Estrés. El estrés crónico es uno de los principales factores que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades. Situaciones estresantes prolongadas en el tiempo pueden desencadenar síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, dolor muscular e inflamación. Ansiedad y depresión. Los trastornos de ansiedad y la depresión son comunes en personas con enfermedades psicosomáticas. Estos trastornos pueden manifestarse físicamente en forma de dolor crónico, fatiga, problemas intestinales y cansancio. Factores psicológicos. Rasgos de la personalidad como los de tendencia histriónica, obsesiva, evitativa y la tendencia a la preocupación excesiva, la hipocondría y la dificultad para expresar y regular emociones pueden aumentar el riesgo de desarrollar síntomas psicosomáticos. Eventos traumáticos. Experiencias traumáticas, especialmente en la infancia, pueden tener efectos a largo plazo en la salud física y emocional de una persona. El trauma no resuelto puede manifestarse físicamente. Ambiente familiar y social. Un entorno familiar o social disfuncional puede contribuir a la aparición de enfermedades psicosomáticas. La falta de apoyo social y emocional puede intensificar el impacto de factores de estrés. Enfermedades previas. La presencia de enfermedades crónicas o severas pueden aumentar la vulnerabilidad a desarrollar síntomas psicosomáticos, especialmente si hay un componente emocional asociado a la enfermedad. Cultura y creencias. Las creencias culturales y personales sobre la salud y la enfermedad pueden influir en cómo se perciben y se manifiestan los síntomas. Algunas culturas tienen una mayor tendencia a expresar problemas emocionales a través de síntomas físicos. Además, existen familias que se comunican a través de la enfermedad. Por ejemplo, hay personas que se levantan por la mañana hablando de las molestias que sufren en el cuerpo en lugar de decir buenos días. Mecanismos biológicos. La interacción entre el cerebro, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino representa un papel crucial en la manifestación de síntomas psicosomáticos. El estrés y la ansiedad pueden afectar estos sistemas, causando síntomas físicos. Haremos distinción entre varias categorías de enfermedades que completan la lista de las que ya hemos nombrado anteriormente. Identificaremos
cómo desde lo biológico se da sentido al origen de la relación entre las experiencias de vida, los traumas y los síntomas de las enfermedades que se manifiestan. Comencemos por diferenciar las enfermedades psicosomáticas, las somatopsíquicas, psicocutáneas y autoinmunes. Tipos de enfermedades psicosomáticas y del sistema inmune. Se habla de enfermedades psicosomáticas tanto cuando las causas psicológicas derivan en enfermedades físicas como cuando las patologías físicas se agudizan como consecuencia de causas psicológicas. Cuando hablamos de psicosomático, nos referimos a que lo psíquico determina lo somático, mientras que cuando hablamos de somatopsíquico, nos referimos a que las alteraciones psicológicas son secundarias a una enfermedad física. Aunque existen diferentes clasificaciones de enfermedades psicosomáticas, a continuación me voy a centrar en describir sus características más importantes para que así sea más fácil diferenciarlas. El trastorno psicosomático está relacionado con el sistema nervioso vegetativo o visceral, que es el encargado de las funciones involuntarias. Cuando se habla de psicosomática, nos referimos a una lesión en el órgano debido a causas psicológicas o emocionales, aunque a veces también se usa este término cuando hay un mal funcionamiento del órgano debido a causas psicológicas, pese a que no exista lesión alguna. El trastorno somatomorfo o conversivo está relacionado con el sistema nervioso somático o sistema nervioso periférico, encargado de conducir la información de los nervios al sistema músculo-esquelético. Aquí la alteración es funcional, no habrá lesión en las áreas afectadas. Por ejemplo, la neuralgia facial o el trastorno neurológico funcional. Las enfermedades psicocutáneas o dermatología psicosomática. Estas impactan en la interacción entre el cerebro y la piel, que se origina en la misma capa germinal, entre paréntesis, un conjunto de células formadas durante el desarrollo embrionario, a partir de las cuales se desarrollan los órganos y los tejidos. Lo que explicaría estas relaciones simultáneas entre la piel y los factores emocionales, así como la forma en que tienen de comunicarse el cerebro y la piel a través de neurotransmisores y hormonas. Las enfermedades somatopsíquicas no están definidas en un sistema diagnóstico formal, entre paréntesis, no sería psicosomático. A diferencia de los trastornos psicosomáticos, estos son trastornos psicológicos que provienen de una causa médica. Por ejemplo, el hipotiroidismo que provoca depresión y ansiedad. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, si bien no son consideradas psicosomáticas, cuentan con el antecedente de una fuerte carga emocional. Son afecciones en las que el sistema inmunológico tiene una respuesta anómala y ataca por error partes sanas y funcionales del cuerpo como si fueran organismos extraños. Engloban tanto las enfermedades sistémicas, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerodermia, etc., como las enfermedades de órganos específicos, tiroiditis de Hashimoto, hepatitis autoinmune, etc. Se puede diferenciar entre enfermedades autoinflamatorias, que son afecciones causadas por un mal funcionamiento del sistema inmunológico innato, que es el encargado de reclutar células inmunitarias e identificar bacterias y sustancias extrañas, entre otras funciones. Son enfermedades caracterizadas por episodios febriles e inflamatorios recurrentes de inicio en la infancia y que no están desencadenadas por procesos infecciosos o enfermedades autoinmunes. Entre otras estarían la fiebre mediterránea familiar y el síndrome de
inmunoglobulinemia D. Enfermedades autoinmunes. Son afecciones causadas por un mal funcionamiento del sistema inmunológico adaptativo, encargado de eliminar patógenos y prevenir su crecimiento. Los síntomas de las enfermedades autoinmunes pueden variar enormemente dependiendo del órgano o tejido afectado, y la intensidad de los síntomas suele ir de suave a severo. Algunos signos comunes incluyen fatiga, febrícula o fiebre baja, dolor articular, problemas de piel y malestar general, entre otros. Algunas de las autoinmunes más comunes son la celiaquía, la diabetes tipo 1, la enfermedad de Graves, entre paréntesis, la causa más común de hipertiroidismo, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la esclerosis múltiple. El trastorno somatomorfo o conversivo. Dentro de las enfermedades somatomorfas se incluye el trastorno neurológico funcional o trastorno conversivo. Este trastorno muestra síntomas neurológicos como ceguera, visión doble, debilidad, parálisis, desequilibrio, dificultad para tragar, tics nerviosos, espasmos musculares, convulsiones, piel adormecida y pérdida de memoria. Sin embargo, dichos síntomas no se pueden atribuir a ninguna enfermedad neurológica o a otra afección médica. Para comprender mejor el TNF, es crucial que entendamos el ciclo del dolor y la protección del esqueleto muscular. El dolor es una señal de alarma que impulsa respuestas cognitivas, emocionales y conductuales. La primera respuesta del cuerpo al dolor es la protección muscular, que consiste en contraer y tensionar los músculos alrededor de la zona de donde proviene el dolor que sentimos. Es la forma en la cual el cuerpo se protege. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando aparece dolor sin que haya una lesión? Como hemos visto, el dolor emocional se puede transformar en físico si no manejamos bien nuestras emociones, causando que el cerebro desplace el síntoma desde lo emocional a lo físico. Por lo tanto, podemos sentir dolor debido a la tensión o al estrés crónico, que provocan inflamación. Cuando esto ocurre, los nervios que señalan el dolor indican una lesión, aunque ésta no exista. En respuesta a ello, se activa la protección muscular, es decir, se contraen involuntariamente los músculos para intentar limitar el movimiento de la zona afectada con tal de evitar más daño. El cuerpo percibe que está bajo amenaza, aunque no sea real, y reacciona de esta manera. Cuando estamos en un estado de alerta constante, el cuerpo puede mantenerse en un exceso de protección, lo que podría provocar un dolor intenso, conocido como dolor nociplástico. Se trata de un dolor totalmente real, aunque cuando se realizan pruebas médicas para averiguar la causa, todo parece estar bien. Lo que ocurre con este tipo de dolor es que el sistema somatosensorial, encargado de interpretar los estímulos, lee incorrectamente que el tejido está dañado. A diferencia del dolor neuropático, donde el sistema nervioso sí está dañado, en el dolor nociplástico ni el sistema somatosensorial ni el tejido nervioso están alterados. Todo está bien, pero el cerebro recibe avisos falsos de que hay daño en los tejidos y en consecuencia intensifica las señales de dolor. Para entender las causas y descubrir por qué el cuerpo está en alerta constante y envía mensajes erróneos de daño, podemos formularnos las siguientes preguntas. Cuestionario para conocer mejor el dolor. ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Qué estaba pasando cuando se activó la alerta y con ella el dolor? Sabemos que el dolor es una protección. Entonces, ¿qué protege ese dolor?
¿Qué otro daño que no sea físico puede estar percibiendo el cuerpo? A través de estas preguntas podemos tener información muy valiosa acerca de cuál es el origen de la alerta, cómo gestionamos las emociones y cuánto dolor emocional hemos sufrido. En el TNF, el cuerpo puede mantenerse en estado constante de alerta, por lo que los músculos podrían estar continuamente tensos como medida protectora. La tensión muscular, a su vez, hace que el dolor se incremente aún más. Es un círculo vicioso de dolor, protección, dolor. Cuanto más dura la protección muscular, más riesgo de movilidad restringida. Los fisioterapeutas afirman que el movimiento de las articulaciones queda limitado y el resultado es que los músculos puedan llegar a debilitarse y a atrofiarse. Como consecuencia de ello, se limitan tareas y actividades de la vida diaria. Debido al continuo dolor, la alerta constante, la restricción de la movilidad y los problemas derivados, el estrés y la preocupación aumentan, haciendo que la bola de nieve se haga más grande y avance de forma imparable. Llegados a este punto, el foco tiene que ponerse primero en trabajar el estrés y la preocupación que provocan la inestabilidad emocional y el miedo a los síntomas que además aumentan la inflamación y el dolor. Habrá que averiguar qué situaciones del presente disparan el dolor. A veces puede ser la falta de autocuidado, lo que incluye una mala alimentación que aumentaría los niveles de inflamación o la falta de movimiento debido precisamente al dolor. Podría haber disparadores que impidan descansar del dolor durante la noche, situaciones angustiantes con la familia, la pareja o el trabajo. Conviene prestarles atención. También es esencial incluir un profesional de la fisioterapia para ayudar a restaurar la parte más funcional. Después, una vez detectados qué factores hacen que el dolor se dispare, es cuando podemos investigar su origen, para que se siga activando una y otra vez la respuesta de dolor y protección ante un daño que no es real, pero que se reconoce como si lo fuese. ¿Qué situaciones pueden estar asociadas a que el círculo de dolor-protección se haya consolidado y perpetuado a lo largo del tiempo? El testimonio de Josefina nos ayudará a esclarecer mejor estas cuestiones. Josefina y el trastorno neurológico funcional. Josefina llegó a mi consulta derivada de otros profesionales médicos debido a su dolor y parálisis. Su diagnóstico, trastorno neurológico funcional, TNF, fue con el cual llegó a mí. Cuando empezamos a trabajar en psicoterapia, los síntomas eran muy intensos. Caminaba con mucha dificultad y se apoyaba en su bastón. Presentaba convulsiones cuando empezábamos a hablar de cómo se sentía y cuando se emocionaba. En un primer momento, nos dedicamos a entender juntas lo que ocurría en su cuerpo con el dolor que sufría y cómo se había cristalizado todo un círculo vicioso alrededor del error de codificación de ese supuesto daño que el cuerpo y el cerebro percibían como real. Al comprender que los síntomas que presentaba formaban parte del TNF, se calmó, tanto a nivel psicológico como emocional. Entendió que todo lo que le ocurría era resultado de una estructura que se había hecho cada vez más grande porque se retroalimentaba de la intensidad de los propios síntomas, sobre todo el dolor y el miedo a la parálisis. Para ayudarla a regularse a nivel emocional y reducir los síntomas físicos asociados a la falta de gestión emocional, trabajamos recursos como el de calma y técnica de respiración,
También acordamos iniciar sesiones de fisioterapia y fomentar el autocuidado, lo que incluía un buen descanso, alimentación saludable y pasar tiempo de calidad con familiares y amigos. Poco a poco, con el tiempo, fue capaz de incrementar estos hábitos. A pesar de seguir sintiendo dolor y presentar aún síntomas del TNF, Josefina estaba mejorando. Mostraba más calma y empoderamiento con los pequeños cambios que habíamos logrado, lo que la hizo confiar cada vez más en el proceso y en su capacidad de mejoría. Fue entonces cuando decidimos profundizar y buscar el origen de su dolor y de su trastorno. ¿Cuándo empezó todo?, le pregunté. El dolor comenzó hace 10 años y la parálisis hace 1 año, me respondió. ¿Recuerdas qué estaba pasando cuando empezaste a sentir dolor? En aquella época estaba trabajando en las máquinas de una fábrica textil. Hice un mal movimiento y me provocó una tortícolis que me duró 1 semana. Todo empezó ahí, porque esa tortícolis se extendió a la espalda y a los brazos y desde entonces no me he podido librar del dolor. No hubo lesión ni daño, solo una mala postura a la que ningún profesional me pudo dar explicación. Imagino ahora, después de lo que me has explicado, que todo se habrá generado a partir del círculo del dolor concentrado en el cuello y que se irradió a los brazos como una protección del daño percibido como tal. Yo también creo que esa explicación responde a cómo el problema se extendió con el tiempo. Pero déjame hacerte otra pregunta, ya que queremos entender qué hizo que tu cuerpo pensara que había un daño sin que lo hubiera. ¿Hay algo en tu vida que sientas que ha quedado como una herida sin cerrar y que puede estar causándote dolor interno? Deja que surjan los recuerdos y tómate el tiempo que necesites. Josefina se quedó unos minutos pensando en la pregunta. Me dice que empieza a sentir dolor en el cuello y le cuesta un poco respirar. Me contó que había una herida que nunca se había cerrado y de la que le costaba mucho hablar. Me explicó que cuando tenía 15 años, su mejor amiga se suicidó cuando sus padres le dijeron que se iban a divorciar. Me expresó que en su casa no se hablaban las cosas y que el lema de sus padres era: si piensas en otra cosa, se va. Por lo que se guardó su dolor muy adentro. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido y la imagen de su amiga colgada con una cuerda la torturó durante años. En esa sesión pudimos ver la herida que podía estar provocando los síntomas del dolor. Al empezar a trabajar con cuidado el trauma del suicidio de su amiga, Josefina se dio cuenta de que todo se había activado por el dolor del cuello y que aquello la conectó con todas las veces que había pensado en la horrible muerte de su amiga. A medida que fuimos trabajando en el trauma, el dolor empezó a disminuir. A pesar de las crisis que tenía entre sesiones, debido al aumento de la emocionalidad, Josefina era capaz de recordar que esa era la manera en la que el cuerpo se había acostumbrado a canalizar las emociones y el dolor. Sin embargo, los síntomas del TNF persistían. El siguiente paso consistía en trabajar los síntomas y ver qué podía estar en el origen. Le planteé si creía que estaba preparada y su respuesta fue positiva. ¿Qué pasó hace 1 año o antes de ese tiempo cuando sobrevino la parálisis?, le pregunté. Me llamó mi madre para decirme que mi hermano, que vivía en el extranjero, volvía a España. Colgué el teléfono y sentí como una punzada en la espalda y un cosquilleo en las piernas con sensación de flojera. A partir de ese momento me sentía rara. El dolor se incrementó y unos meses después tuve una convulsión y quedé aterrorizada. Fui al médico y me diagnosticaron ansiedad. Volví a casa, pero con los días los síntomas empeoraron tanto que no paraba de temblar del miedo
por lo que me estaba pasando. Fue cuando me diagnosticaron el TNF. ¿Alguna vez en tu vida recuerdas haber sentido miedo, sentirte como paralizada y en amenaza con algo o alguien? Sí, con mi hermano. Él me provocaba las tres cosas. Josefina me contó que de los 7 a los 12 años, su hermano había abusado sexualmente de ella. No se lo había contado a nadie porque él la amenazaba con que si lo decía, tendría que pagar las consecuencias. Me confesó que cuando su madre le dio la noticia de que su hermano volvía, su cuerpo reaccionó ante el terror que le seguía teniendo. Me dijo que mientras me lo estaba contando, ya sentía miedo, aunque era absurdo porque sabía que él nunca se iba a enterar de que me lo había dicho. Empezamos a trabajar con el miedo. Se dio cuenta de que la niña amenazada era muy pequeña, pero que hoy en día, ya una adulta con edad suficiente para poder hablar y proteger a esa niña pequeña que en su momento no pudo hacerlo. Ya no tenía que temblar de miedo porque podía poner los límites que fuesen necesarios, entre paréntesis, y, si no, lo trabajaríamos en terapia. Poco a poco, pudo ir procesando el trauma de su hermano. Al cabo de los meses, la mejoría fue increíble y los síntomas del trastorno fueron mejorando cada vez más. Aunque tratamos muchos más temas, a partir de esos 2 traumas tan duros, los síntomas que le impedían y la limitaban dejaron de hacerlo. Las enfermedades psicocutáneas. La medicina psicocutánea, también conocida como dermatología psicosomática, estudia la interacción entre la mente, el cerebro y la piel. Tanto el cerebro como la piel se originan en la misma capa germinal durante el desarrollo embrionario, específicamente el ectodermo, la capa más externa. Este origen compartido es un dato interesante para describir los factores de origen psicopatológico que representan un rol en la causa de enfermedades dermatológicas. Entre las enfermedades psicocutáneas se encuentran la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica y la alopecia areata, entre otras. Una de las enfermedades más representativas es la psoriasis, una afección inflamatoria común que se caracteriza por manchas rojas en la piel cubiertas de escamas. Estas manchas pueden variar en tamaño y aparecer en diferentes partes del cuerpo. Y su gravedad fluctúa, con brotes que pueden aparecer espontáneamente o persistir durante mucho tiempo. Hay estudios que indican que aproximadamente el 68% de los pacientes adultos con psoriasis experimentaron eventos estresantes antes de la aparición de los brotes. Además, muchas personas con psoriasis reportan haber vivido experiencias traumáticas tanto en la infancia como en la adultez. El estrés y la preocupación son factores que dificultan la eliminación de las lesiones de psoriasis, y una dieta poco saludable y un estilo de vida sedentario agravan la enfermedad. Adolfo y la psoriasis. Adolfo era una persona que necesitaba tener el control sobre su vida. Parecía tranquilo en el trato con los demás, pero internamente estaba muy preocupado. Provenía de una familia desorganizada, donde los conflictos se resolvían con gritos y malas caras. Adolfo había desarrollado una tendencia al control, probablemente porque en su familia había poco, y ante la falta de control externo, desarrolló uno interno y mental que lo ayudaba a sobrevivir. Para evitar conflictos, complacía a los demás para mantenerlos contentos y recibir su aceptación. A los 15 años desarrolló psoriasis. Al principio eran pequeños puntos de piel roja y seca, pero con el tiempo se convirtieron en manchas más grandes que se extendieron por el cuero cabelludo y se hicieron bastante visibles.
Esta enfermedad marcó su vida. En la adolescencia, presentar manchas de psoriasis que provocaban sequedad en la cabeza y la frente se mostraban como costras y caspa destrozó su autoestima. Cuando llegó a terapia, tenía 24 años. No buscaba ayuda por la psoriasis, ya que no creía que la psicoterapia pudiera tratarla. Asistía porque había desarrollado una depresión y le costaba salir adelante, a pesar de sus esfuerzos. Los síntomas de su depresión estaban muy ligados a la preocupación y el estrés que le provocaba la psoriasis, y a su vez la psoriasis se intensificaba por su preocupación y su baja autoestima. Se había enamorado de una chica, pero le era imposible avanzar debido a su falta de autoestima relacionada con la psoriasis y su aspecto físico. Comenzamos a trabajar en su preocupación, tristeza y bajo estado de ánimo que lo llevaban a aislarse, creando un círculo vicioso que intensificaba sus síntomas. Adolfo era un buen estudiante de ingeniería y su preocupación por los exámenes era una de las causas de los brotes de psoriasis. Trabajamos en este gran disparador de preocupación y estrés que hacía que su enfermedad aflorara cada vez que se acercaban los exámenes. Una vez que logramos disminuir las situaciones del presente que le provocaban mayor preocupación y estrés, comenzamos a hablar de su familia y la inseguridad que siempre había sentido con sus padres y la forma en que habían organizado su vida. Desde pequeño, Adolfo se había sentido poco visto, así como desatendido en sus necesidades. Me comentó: mis padres estaban tan ocupados compitiendo entre ellos y gritándose que se olvidaron de que yo estaba en casa. Como hijo único, no tenía con quién compartir sus experiencias. Durante nuestras sesiones, Adolfo mencionó que había sufrido bullying en el instituto cuando comenzó la psoriasis. Sus compañeros lo insultaban y rechazaban por el aspecto de su piel, lo que dificultó que pudiera aceptar la enfermedad y esto lo llevó a aislarse, convirtiéndose en un adolescente triste y complaciente. A medida que trabajamos sus sentimientos hacia su familia, comprendía que ahora, como adulto, podía decidir por sí mismo. Procesar la historia del bullying y entender su tendencia a complacer a los demás le permitió soltar esa necesidad en el presente, adoptando recursos más saludables como poner límites o alejarse de personas que no le hacían sentir bien. Estos cambios mejoraron su autoestima y redujeron su depresión. Sin embargo, la psoriasis persistía. Aunque el aspecto de su piel había mejorado, los brotes continuaban apareciendo de manera repentina. Nos centramos en entender por qué estos brotes volvían una y otra vez, y tuve curiosidad por saber qué había ocurrido a los 15 años cuando apareció el primer brote. Adolfo respondió que todo estaba tranquilo en ese momento. Le pregunté si un año antes, a los 14, recordaba algo que lo hubiera afectado. Me miró fijamente y dijo que su padrino había muerto cuando tenía 14 años, pero que no quería hablar de eso. Intenté preguntarle cómo se sentía al respecto, pero reiteró que no quería hablar del tema. No insistí y después de esa sesión no volvió. Entendí que había tocado algo difícil para él y para lo que no estaba preparado. Pasado un año me llamó y volvimos a hablarnos. Me pidió disculpas por haber desaparecido y me contó que su padrino había sido la persona más importante de su vida. Me confesó que había tardado un año en prepararse para enfrentarse a contarme que su padrino había muerto, porque hacerlo era reconocer que ya no lo iba a ver nunca más. Era la persona con la que iba a pescar, que me sacaba de casa cuando mis padres estaban discutiendo,
cuando discutían a gritos. Era el que me llevaba al fútbol, el que me enseñó a afeitarme. Y un buen día desapareció. Él se fue y no me dejaron decirle adiós. Nadie me dio la oportunidad de darle las gracias por todo lo que hizo. Odio a mis padres desde entonces. Esa sesión fue un antes y un después en su vida, para él y para la psoriasis. Yo no lo supe porque después de unas cuantas sesiones más se sintió muy bien y decidimos que ya habíamos terminado nuestro trabajo juntos. Un par de años más tarde me escribió para decirme que quería derivarme a un buen amigo suyo a consulta, pero sobre todo para contarme que con el paso de los meses la psoriasis había ido mejorando. Quedaban solo marcas donde antes habían estado las manchas. No había tenido más brotes y estaba feliz, y yo por él. Las enfermedades del sistema inmune. A principios del siglo XIX, Paul Ehrlich acuñó la dramática expresión horror autotoxicus para describir la autoinmunidad, una condición que afecta aproximadamente del 3 al 5% de la población. En estas enfermedades, el sistema inmunitario, diseñado para protegernos, ataca erróneamente nuestras propias células y tejidos, dañándolos y enfermándolos. La autoinmunidad se caracteriza por una respuesta anormal del sistema inmunitario, donde éste deja de reconocer correctamente los antígenos propios y comienza a atacarlos como si fueran amenazas externas. ¿Por qué el sistema inmunitario llega a este punto? Hay diferentes factores que influyen y el conjunto de ellos es lo que provoca el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, cada vez son más crecientes los estudios que asocian las enfermedades del sistema inmune con el estrés crónico, el trauma y las experiencias adversas de vida que actúan como disparadores. Además, la incapacidad para expresar emociones o integrar experiencias emocionales también podría influir. Las personas que padecen enfermedades autoinmunes a menudo describen una sensación de incapacidad y desamparo debido a la falta de control sobre su propio cuerpo. Viven constantemente en alerta ante posibles lesiones internas que su sistema inmunitario provoca. Una paciente intentaba explicar su enfermedad cuando comenzamos la terapia. Describía su dolor de manera metafórica porque sentía que solo así podía hacerlo comprensible. Decía, es como si mis vísceras estuvieran adheridas a mis entrañas o como si tuviese alambres con púas dentro de mí, como un pellizco interno permanente. Expresar este dolor ante un profesional le resultaba complicado por lo indescriptible que le parecía. Las personas con enfermedades autoinmunes suelen compararse con individuos a los que consideran saludables y se lastiman con mensajes internos que generan estrés, incrementando así los sentimientos de falta de valía y autoeficacia, lo que agrava los síntomas. Se anticipan a un futuro incierto debido a la falta de respuestas médicas para aliviar los síntomas y al dolor persistente que las incapacita y las coloca en una posición de dependencia. La sensación de indefensión que estas enfermedades provocan puede llevar a momentos de desesperación extrema, donde se llega a expresar que se preferiría morir antes que vivir en estas condiciones. Emma dice que quiere morir. Emma me contó cómo la primera vez que expresó en alto que se quería morir por el dolor que sufría su hermano, este se asustó y reaccionó con enfado, lo que la hizo sentir totalmente incomprendida. Esa experiencia reforzó en ella la idea de que era peor contarlo que no hacerlo. En muchas ocasiones,
La incomprensión se retroalimenta en los seres más queridos y cercanos. Se genera confusión entre la persona enferma y la familia porque no logran entender qué es lo que ocurre. No se encuentra solución a nivel médico y la tensión se incrementa porque a todos les influye la situación. La familia no recibe apoyo para sostener a la persona afectada y la persona afectada siente que nadie la entiende y confirma la idea de que está sola y no hay comprensión ni solución para lo que le ocurre. Es crucial expresar nuestros sentimientos, pero la queja constante puede saturar a las personas cercanas, quienes terminan sintiendo estrés y frustración al no saber cómo ayudar ni detener el malestar continuo. ¿Qué necesitabas cuando expresaste que te querías morir?, le pregunté a Emma. Lo que necesitaba era un abrazo que me transmitiese comprensión, no que me griten y me dijesen que estaba loca. Eso me hirió profundamente, porque no estoy loca y solo era una manera de expresar la desesperación que sentía en ese momento. Le transmití mi comprensión a Emma y le sugerí que buscáramos juntas una alternativa para que pudiera expresar todo el dolor que sentía de una forma que los demás pudieran entenderlo. Le hice ver que tal vez su hermano no había comprendido realmente sus necesidades, ya que su respuesta no tenía mucha conexión con lo que ella estaba esperando. Le expliqué que cuando aparece el miedo y las personas se asustan, a veces reaccionan con enfado. Y ella misma reflexionó que tal vez tenía razón y que por eso su hermano había reaccionado de aquella manera. Finalmente, Emma llegó a la conclusión de que tal vez podía expresar el dolor en momentos menos desesperados y dramáticos, cuando las cosas no estuvieran fuera de control. Le sugerí que comunicara sus necesidades a su hermano y le explicara que en los momentos de mayor frustración necesitaba más comprensión y menos impulsividad por su parte. También trabajamos juntas recursos para que Emma pudiera manejar mejor su desesperación ante el dolor y encontrar formas más saludables de desahogarse. A continuación, presento la historia de Marisol, una persona que ha demostrado de manera excepcional que con perseverancia, persistencia y una actitud resiliente es posible superar cualquier obstáculo que nos proponemos en la vida. Marisol no solo ha enfrentado desafíos significativos a lo largo de su camino, sino que también ha sabido transformar cada dificultad en una oportunidad para crecer y fortalecerse. En primera persona, Marisol y la fibromialgia. Marisol fue diagnosticada de fibromialgia en el año 1998. Se trata de una enfermedad autoinmune compleja que cursa con dolores generalizados y un agotamiento profundo. Afecta principalmente a los tejidos blandos del cuerpo y presenta trastornos del sueño, entre paréntesis, a pesar de dormir horas suficientes, se puede sentir igualmente cansada. Anquilosamiento, entre paréntesis, rigidez del cuerpo, dolores de cabeza y cara, trastornos digestivos, problemas intestinales, infecciones de orina y parestesias, entre paréntesis, entumecimiento u hormigueo de manos o pies, sensibilidad a la temperatura, problemas de piel, dolores en el pecho, problemas de vértigo, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, síndrome de piernas inquietas, entre paréntesis, impulso incontrolable de mover las piernas, hipersensibilidad a la luz, ruidos y cambios de tiempo, depresión y ansiedad. Hace 26 años Marisol acudió a una visita médica debido a un fuerte dolor de rodillas acompañado de ansiedad, angustia, estrés, tristeza, falta de concentración y cansancio extremo.
Le diagnosticaron una depresión melancólica con un fuerte componente psicosomático que trataron con medicación sin mucho éxito. Historia de la enfermedad. El primer año, lejos de mejorar, la enfermedad empeoraba. Me encerré en mi casa aislándome de todo y de todos. Tenía miedo de salir a la calle, a relacionarme con la gente, a dormir en mi habitación. Mi situación de estrés emocional era extrema. El sufrimiento psicológico era desgarrador y me encontraba en un estado de alerta constante, una tristeza muy profunda que los fármacos no eran capaces de paliar. El dolor me impedía descansar y debía colocarme un cojín en las rodillas porque el contacto con cualquier superficie se hacía insoportable. Tenía contracturas que me impedían hacer una vida normal y el dolor de la cara se volvía insufrible. Acudí a un reumatólogo en búsqueda de una explicación a todo lo que me sucedía. Es ahí cuando me diagnosticaron fibromialgia. El reumatólogo me dijo que es una enfermedad que no tiene cura y cuyas causas se desconocen. Me trató con antiinflamatorios, relajantes musculares y opiáceos para aliviar el dolor más intenso. Esta combinación de fármacos, añadida a la medicación psiquiátrica que ya tomaba, no dio los resultados que se esperaban y mi desesperación aumentó tanto que empecé a vivir una situación de caos donde era muy frecuente mi visita a todo tipo de especialistas. Medicina general, servicios de urgencia, cardiólogos, reumatólogos, psiquiatras, psicólogos, siempre enfocada a buscar una mejoría a mi dolor. Hacía todo lo posible, pero nada funcionaba y cada vez estaba peor. Durante 15 años estuve probando todo aquello que me decía que podría funcionar, pero no tuve éxito. El trato recibido. Mi obsesión se centró en buscar una explicación para sentirme mejor. No esperaba una curación, porque ya me había mentalizado de que eso no llegaría, pero sí un alivio que permitiese llevar una vida más normal y menos sufrida. Durante esa etapa, algo que me marcó tremendamente fue el trato recibido por parte de los profesionales en mi búsqueda desesperada de ayuda. Visité a algún psiquiatra que me dijo, y cito textualmente: "Has perdido el norte y para eso no hay arreglo". Otros profesionales, entre comillas, me dieron un pronóstico sombrío, con una muy improbable recuperación, y me dedicaron comentarios inaceptables que me hundieron. Nadie se merece ser tratado de esa manera tan vejatoria y humillante, justo cuando más comprensión y empatía necesita. También acudí a varios psicólogos que me decían que mis problemas eran normales, lo cual me confundía aún más. ¿Qué era normal de todo lo que estaba viviendo? Sentía que nadie podía entenderme y que se tomaban mi dolor como algo poco creíble. Me hacían sentir fatal y mis síntomas empeoraban cada vez más y más. Por fin, en esa época, encontré un fisioterapeuta con el que me puse en tratamiento. Él me ofreció algo diferente. Fue la primera persona que me explicó que lo que padecía era una enfermedad autoinmune. Se tomó el tiempo para que yo pudiera entender lo que me pasaba. En este nuevo tratamiento, pude dejar de tomar tanta medicación. Empecé a comer bien, hice rehabilitación de fisioterapia y ejercicio físico para fortalecer el cuerpo y logré reducir el dolor. Al fin había encontrado un tratamiento que me estaba dando buenos resultados. Sin embargo, la parte psicológica y emocional seguía mal. Fue entonces cuando el fisioterapeuta que me trataba me derivó a vos, Natalia. Yo no quería ni oír hablar de los psicólogos. Estaba cansada de tanta psicoterapia.
Había empezado muchas veces con ilusión, pero siempre había resultado siendo un fracaso que me negaba. Sin embargo, finalmente decidí probar. Llegué a la sesión en estado de hiperalerta y con mucha incertidumbre acerca de lo que me iba a encontrar. No tenía fe en la psicoterapia y así se lo hice saber a Natalia. La psicoterapia. Al principio empezamos a trabajar situaciones del presente que me cargaban emocionalmente y aumentaban el estrés, y con él la tensión y los síntomas físicos de dolor. Esta parte de la psicoterapia supuso como una limpieza para mí, como una higiene mental, una recolocación de las vivencias que me causaban mucha incomodidad. La segunda parte de la terapia fue la más dura. Empezamos a procesar el acontecimiento a partir del cual se inició la fibromialgia y todo el cuadro de síntomas que mostraba. La muerte de mi madre debido a un cáncer con el que sufrió al extremo y yo con ella. Nos dedicamos a procesar los momentos traumáticos que sufría en el proceso de su enfermedad y hasta la despedida. En ese momento, aparecieron otros duelos de personas importantes para mí, con los que todavía sufría gran perturbación y los fuimos procesando uno a uno. Enfrentarme a todas las emociones y el dolor de esos recuerdos se hacía complicado, pero pasé por ello y a medida que avanzábamos en la psicoterapia, mis síntomas se fueron reduciendo. Al salir el dolor acumulado, mi cuerpo iba soltando la ansiedad y la tensión. El recuerdo enterrado. Seguimos trabajando y en una de las sesiones empezaron a aparecer flashes con imágenes de un vestido que yo tenía de pequeña. En otra sesión tuve más flashes, donde veía fuego. También me venían a la cabeza imágenes de una habitación oscura. Era todo muy inconexo y me hacía sentir muy confusa. Poco a poco, los flashes tomaron forma y para mi sorpresa, entendí y recordé. Apareció con claridad un suceso de mi infancia que tenía enterrado en lo más profundo de mi memoria. Era un recuerdo en el que había sido testigo de un abuso hacia mi madre por parte de mi tío. Tenía unos 5 años y permanecí escondida observando el suceso detrás de una silla, totalmente paralizada por el miedo, sin poder salir, sin poder escapar de allí y sin hacer nada para impedirlo. Esta vivencia estaba muy relacionada con el hecho de que tampoco pude salvar a mi madre cuando, tiempo después, enfermó de cáncer. A partir de ese suceso, desarrollé el estado de alerta continuado que condicionó toda mi vida. Pasé mi infancia en alerta, siempre pendiente de todo lo que ocurría, escuchando todas las conversaciones, atenta a mi madre. Cuando fui consciente, sentí que me habían robado la niñez. Era una niña preocupada que no jugaba tranquila como las demás. Desde pequeña sufrí dolor físico que se atribuía al desarrollo, a mi crecimiento. Nunca le dieron la importancia que tenía. Cuando eché la vista atrás desde el aquí y el ahora, pude entender cómo ese recuerdo tan traumático condicionó el resto de mi vida. Generó la ansiedad, la angustia y la alerta que tanto me marcaron. Cambió mi carácter, mi conducta, mi forma de enfrentarme a los problemas y, en definitiva, todo lo que era yo. El día en que descubrimos ese episodio que viví en mi niñez fue el día en que me empecé a curar. Fue el momento más decisivo de mi terapia. Y a raíz de sacar a la luz ese recuerdo y procesarlo, hubo un antes y un después en los síntomas, tanto a nivel físico como emocional. Disfrutar de un café. Hoy en día puedo decir que gracias a este gran paso en mi psicoterapia,
soy una persona distinta. Mi grado de alerta ha bajado considerablemente. Mi estado de ansiedad ha disminuido casi en su totalidad y mis dolores físicos se han reducido de forma increíble. Actualmente realizo ejercicio, voy 3 días a la semana a la piscina, hago pilates, senderismo y mi grado de sufrimiento es infinitamente menor. He desarrollado herramientas para hacerle frente a situaciones que todos tenemos que enfrentar en el día a día y eso me hace sentir que he conseguido llegar a ser una persona normal. Quiero destacar los 2 aspectos que más valoro en todo mi proceso de psicoterapia. Uno es haber conseguido vivir sin tener que estar alerta, lo cual es maravilloso. El otro es algo sencillo que casi todo el mundo puede hacer y que yo hasta hace muy poco no podía: tomarme un café. Ni en mis mejores sueños podía imaginarme que llegaría a poder tomarme un café con cafeína, e incluso 2, sin que se alterase mi estado. Esta aparente minucia resume y traduce la gran victoria de la psicoterapia. Ya no pienso en los psicólogos como unos charlatanes. Me llevó tiempo encontrar a la profesional que entendiese y supiera trabajar con mi enfermedad, pero una vez que lo hice, ya no hubo vuelta atrás. Fuerte, ¿no? Y qué lindo que pudieron ayudar a Marisol. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo. Ya vamos a entrar en la segunda parte del libro, que se llama La huella del trauma en el cuerpo, y el siguiente capítulo, que es el capítulo 5, se llama La difícil tarea de bajar las defensas. Así que mucha atención cuando lleguemos ahí. Bueno, les mando un abrazo muy, pero muy, pero muy grande. Nuevamente, de todo corazón, muy agradecida por estar acá, escuchando y acompañándonos. Y nos vemos en el siguiente audio. Que estén muy, pero muy bien.